Listo. Preguntas, muchachos, de las clases anteriores. Muchachos, ¿alguna preguntita que tengan para comenzar antes? ¿Todos bien? Se han podido ver los videos y todo, ¿sí? Oye, profe, yo tengo una duda. Dime, ¿Qué es la ínsula ruminal? ¿la ínsula luminal? Ya le preguntó esa a... Es una porción anatómica, ¿no? Pero recuerda que rumiante yo sí soy más... Ínsula ruminal. No, ni idea. ¿Ya le preguntó a Sánchez? Pues él nos dijo que eso era de fisiología. ¿Ínsula ruminal de fisiología? No, yo nunca he escuchado eso. ¿Dónde escuchaste eso tú? Pues eso me dijo el doctor Sánchez. Pero ¿dónde sacaste tú, digamos, el término? ¿Dónde lo leíste? No, él me dijo así que teníamos que saber de la ínsula ruminal. ¿Ínsula ruminal? No. Ínsula ruminal. ¿Ínsula? Ínsula. Vamos a ver. Sí, pues prácticamente sería toda esa terminología, ¿no? Si vamos a hablar de todos los términos del rumen, de los movimientos ruminales y todo eso. Pero yo nunca he escuchado eso. Listo. Fisiología de los procesos fermentativos. Entonces van a haber otras especies con un tracto gastrointestinal diferente, ¿sí? Una modificación que es filogenética, o sea que es genética y que lleva bastante trascendencia o bastante tiempo, ¿sí? Y estos procesos fermentativos pues los vamos a ver en los herbívoros, pues esos herbívoros en su gran mayoría, mira, nosotros solamente nos quedamos con los pequeños rumiantes como está la oveja o las vacas, los búfalos, pero no vemos los demás animales exóticos o de vida silvestre que también llevan a cabo estos procesos o que también se pueden denominar rumiantes, ¿sí? Y en esas características, pues como ustedes ya lo saben, tenemos un sistema de fermentación especial, un sistema que va a mezclar el alimento, ¿sí? Van a trabajar una serie de bacterias y de algunos microorganismos como los protozoos, que finalmente pues eh, ayudan a todo ese proceso de fermentación de algunos carbohidratos con el fin de convertirlos en ácidos grasos volátiles, ¿no? Y a partir de esos ácidos grasos volátiles es que el animal va a obtener su energía
a través del ácido acético, butírico y propiónico, ¿sí? Esos ácidos grasos están involucrados en diferentes funciones o en diferentes tareas del organismo, como por ejemplo el ácido propiónico está involucrado en la producción de leche, ¿sí? En la fuente de energía que utiliza todo el sistema de la glándula mamaria, la cisterna y todo eso, las células epiteliales, para generar la leche. Si esa energía la obtiene, digamos, de ese, por ejemplo, en el caso de las vaquitas, ¿no? Entonces, ¿a qué van a jugar ustedes? En realidad, en su nutrición, a realizar una serie de dietas. eh, por eso ustedes tienen que tener presente qué edad tiene, el estado reproductivo, el estado productivo del animal, con el fin de realizarle una dieta a ese animal que llene pues sus requerimientos, ¿no? Y eso, o posiblemente, como en algunos casos pasa, que no hay materia prima, ¿sí? O que la materia prima es muy costosa, ¿sí? Entonces, ustedes como zootenistas van a aprender esa nutrición también con ese fin, de, de, de lo que se tiene, lo que se utiliza y cómo lo puedo utilizar. Entonces, uno juega en la nutrición es con esa cantidad de energía que requiere el animal en su estado reproductivo y en su estado productivo, ¿sí? Entonces ustedes tienen que lanzar estrategias para subir, digamos, ciertos volúmenes o ciertas cargas de diferentes ácidos grasos, por ejemplo. Sí, entonces ustedes juegan con varias cosas, la melaza, ¿sí? Todo eso, mira que la melaza es de más fácil digestión que posiblemente la celulosa, que la celulosa es el carbohidrato estructural, ¿sí? Es el carbohidrato de esa planta, de esa hoja, de ese pasto que se está comiendo esa vaca, ese rumiante, es herbívoro, porque ahorita vamos a ver que pues prácticamente estamos hablando, mira el título que le colocó a la charla, fisiología de los procesos fermentativos, más no fisiología de los rumiantes, ni fisiología de los no rumiantes, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es los procesos fermentativos. ¿Sí? ¿Dónde tenemos los procesos fermentativos? Pues en el rumen, por eso los llamamos rumiantes, o eh, como ocurre en el equido y en algunas otras especies, que se lleva a nivel del ciego el proceso de fermentación. ¿Sí ves? Entonces vemos como, digamos, las llamas, también las jirafas, los camellos son rumiantes. El hipopótamo es una modificación de esos no rumiantes, pero tiene la capacidad es diferente, más complejo. Rumiantes, ¿por qué? Porque van a llevar entonces ese proceso de fermentación en el rumen. ¿Y cuáles son esas características que comparten este tipo de digestión? O estas características, entonces, son herbívoros, la mayoría, cuyo principal alimento son las plantas que contienen carbohidratos fibrosos, ¿sí? Carbohidratos estructurales, carbohidratos que son muy difíciles de romper. Por lo tanto, necesita entonces una fermentación, un proceso en el cual, digamos, no se va a utilizar prácticamente
la celulosa, sino que va a haber un proceso en el cual esa celulosa se va a convertir en ácidos grasos volátiles. Sencillamente es eso. Y ustedes ya lo saben, posee 4 divisiones, su estómago. Recuerden que primero se van a consumir los alimentos y luego se realiza la rumia, ¿no? La rumia es todo ese movimiento que hace que el alimento que falta o que está muy grande y falta de pronto una segunda masticación se devuelva entonces a masticar y a ensalivar. ¿Sí es? ¿Quién detecta todo eso? El retículo, porque recuerden que el retículo es el que controla los movimientos ruminales. O sea que en las células del retículo, ¿qué células están actuando? Si digamos, ellos sensan, también digamos el contenido intenta pasar por ahí y sensan. ¿Qué células están o qué estímulo digestivo para que se genere un movimiento ruminal o para que se genere la rumia? Entonces están los mecanorreceptores y también los quimiorreceptores. Entonces esa rumia es muy importante porque como ya hay una previa desintegración sobre ese carbohidrato estructural, pues ahora sí la saliva posiblemente con el aporte de sus diferentes enzimas tenga algo de acción. ¿Sí? Por lo tanto, todos estos rumiantes son los únicos capaces de aprovechar la celulosa. Ninguna otra especie. Y algunas especies lo hacen, como les digo, en el ciego. ¿Sí? Vamos a ver que no solamente el equino, sino también, por ejemplo, el conejo. Del resto no se puede aprovechar la celulosa. Siempre preguntan, ay, doctor, ¿es verdad lo que dicen los abuelitos? Que si el perro come pasto se purga. Pues el pasto, como es un carbohidrato estructural, es difícil de romper, va a llegar a irritar la mucosa gástrica y va a generar pues el vómito. Y es inclusive bilioso porque genera descarga biliar, porque sencillamente el alimento no lo es capaz de digerir el animal. Recordemos que estos rumiantes en sus primeras etapas de vida, cuando nacen, van a presentar la gotera esofágica. ¿Sí? Y esa gotera esofágica, pues, ¿qué va a hacer? Una comunicación entre el esófago y el aomaso. ¿Sí? Evitando, digamos, en ese tiempo que está pasando se está desarrollando el rumen. ¿Sí? Y hay proliferación de bacterias para su crecimiento normal. ¿Sí? ¿Sí? Entonces esa gotera esofágica se va cerrando. ¿Sí? Eh,
y ya pues el animal ya puede consumir entonces, digamos, lo que es el forraje. Esa gotera esofágica es muy importante, muchachos. Es una comunicación entre el estómago y el abomaso y es en las etapas iniciales de los rumiantes, con el fin de permitir el desarrollo ruminal, ¿sí? Dicen que las bacterias se obtienen, digamos, del contacto, de estar en contacto con la madre. ¿Sí? Entonces uno empieza a agregarle, los animalitos empiezan ellos mismos a comer el pastico, ¿sí? Y eso va estimulando todo el desarrollo entonces de este compartimento estomacal y todo esto, y de este cierre de la gotera. ¿Sí? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, profe. Listo. Sino que recuerden que, digamos, esta clase yo la doy es para que, digamos, aprendamos un poco de la clase de Joana, ¿sí? Entonces, por eso hoy como esta de final de procesos fermentativos, algunos no saben dónde hacen los procesos fermentativos esos animales, entonces hay que aprenderlos. Listo. Vamos bien entonces. Entonces la rumia. ¿Alguno sabe qué es la rumia? Es como el proceso de remasticación, por decirlo así. Sí. La rumia es la regurgitación del alimento seguida de una remasticación, una reensalivación y una nueva deglución. Ustedes ya saben todo eso, cómo funcionan fisiológicamente. Para que esa rumia se dé, entonces también hay que tener en cuenta que a nivel del rumen existen también unas contracciones, como siempre les he mencionado. Dos tipos de contracciones, ¿cuáles son? La primera es una contracción segmentaria o de mezcla y la segunda, una contracción eruptiva. Recuerden que el rumiante también, además de practicar el proceso de la rumia y todo eso, después se dedica a eructar. Después de que el alimento ya está completamente fermentado, se van a producir unos gases. ¿Cuáles gases? Ácidos grasos volátiles, metano, ¿sí? Todas estas reacciones pues, van a generar un gas que va a salir hacia el ambiente. Entonces, por eso empieza el eructo. Entonces, hay un movimiento ruminal que se llama eruptivo, uno que es de mezcla, otro que de pronto, digamos, de movimiento, no hay una contracción tan fuerte para que genere, o puede
ser consecuente, digamos, después, como si fuera una contracción gástrica, ¿sí? Pero en su mayoría de movimientos son de mezcla. ¿Sí? Entonces, muy importante eso. Ahí les muestro entonces cómo son las fases eh, para generar ese proceso de rumia y cómo pues eh, es prácticamente un resumen de todo el proceso que generan los rumiantes. El alimento cortado pero no triturado pasa a la panza por las contracciones peristálticas de la panza. ¿Cuál es la panza? La panza no es el rumen. Exacto. La panza, rumen o barbarie. Tienen que también, digamos, familiarizarse con esos términos, porque si ustedes no solo lo conocen con el rumen y llega ya el campesino, no es que le duele la panza. Sí, entonces no. Tienen que también familiarizarse con esos términos. Entonces, el rumen es la misma panza. Vuelve y se remastica entonces en la boca, después de que es un tiempo. eh, Mira que las contracciones peristálticas se dan y serían antiperistálticas, por decirlo así, porque se van a dirigir entonces hacia el esófago, ¿no? Para que el alimento se devuelva. Por eso el músculo esofágico del rumiante es el más desarrollado. Pero en el rumen, bueno, vuelve y digamos ese rumen es muy importante esa. ¿Por qué? Recordemos que van a estar las bacterias. ¿Qué bacterias tenemos en el rumen, muchachos? Yo no sé si tengo esa gráfica. Protozoos, hongos, bacterias. ¿Sí? ¿Qué bacterias? ¿Qué tipo de bacterias hay en el rumen? Fermentativas, metanogénicas, celulolíticas. Exactamente. Entonces van a haber unas celulolíticas, ¿sí? Que van a fermentar entonces los hidratos de carbono. ¿Como cuáles hidratos de carbono? Como la celulosa, que es el carbohidrato estructural más grande que les mencionaba, la hemicelulosa, ¿sí? ¿Sí? Esas celulolíticas van a entonces a manejar esos estructurales, esos carbohidratos estructurales. ¿Listo? Hay unas que van a ser las aminolíticas. Y esas aminolíticas van a fermentar también hidratos de carbonos, pero procedentes de granos de almidón. Como por ejemplo, ¿ustedes de dónde creen que o qué fuente va a tener el rumiante del almidón o el bovino? Del concentrado que se le da. ¿Listo? Entonces las vaquitas, ustedes cuando vayan a ir a la producción, van a ver que le cogen y le echan concentradito. Ah, nosotros no fuimos a la práctica, ¿ves? Allá en esa práctica del semestre pasado que fuimos allá a la finca, que estaba el doctor Acosta y eso, y el otro doctor, eh, era prácticamente una producción lechera. Lo que pasa es que nosotros llegamos tarde y nos dejaron las vaquitas para que estaban prácticamente en el horro o alguna que otra, para que nosotros la miráramos.
Sí, pero entonces digamos en esa producción, cuando tú estás ordenando la vaca, le echa uno concentrado a la vaca. Entonces, en ese momento van a proliferar, cuando van a consumir ese alimento, unas bacterias que van a ser las aminolíticas, que van a fermentar entonces ese alimento. Tenemos unas lactolíticas, van a metabolizar el lactato. Unas lipolíticas también podemos tener, metabolizan grasas y ácidos grasos libres. Y unas, como decía el compañero, metanogénicas. Esas van a degradar las proteínas y van a producir metano y amoníaco. Entonces, ¿por qué son importantes esas bacterias? Porque dependiendo del alimento va a proliferar cierta bacteria y va a generar cierto residuo, por decirlo así. Dependiendo entonces de ese requerimiento nutricional que necesite pues nuestro paciente. Hay que manejar las vaquitas también como pacientes. Bueno, y después de que pasa todo eso a nivel ruminal y que hay proliferación de ciertas bacterias, y como dijo una compañera, también hay protozoarios, ¿sí? Eh, Pasa entonces, digamos, eh, a los demás compartimentos estomacales de estos animales, ¿sí? Entonces va a pasar entonces al retículo. En el retículo, recuerden muchachos que se va a generar como un censo de del alimento, por eso queda abajo del rumen prácticamente, ¿sí? La otra vez les mencionaba, no sé si ahí caían puntillas, caían agujas, por su ubicación, por su trabajo, y es el que va a manejar entonces esos movimientos ruminales, ¿sí? Y el alimento pues obviamente va a seguir su avance, se va a seleccionar digamos el alimento que puede pasar a través del retículo, ¿sí? Y va a seguir entonces con el proceso. Obviamente que ese arrastre pues va a arrastrar bacterias, protozoarios, que finalmente pues es de donde se van a obtener la proteína necesaria para el requerimiento del animal, ¿sí? Recuerden que la función de protozoarios es eso, encapsular, digamos, eh, esas bacterias o ese aporte proteico y llevarlo pues hacia la omaso. También encapsula, digamos, hay veces grasas y todo esto, porque recuerden que igual el rumiante también tiene páncreas, también tiene vesícula biliar. Entonces, esas enzimas liberadas por en estos sitios, pues va, y esta sustancia, porque digamos el jugo pancreático, aunque es similar a la jugo pancreático, es similar al jugo biliar, cambian un poco su composición, ¿no? Pues, pero también están esta parte de la digestión en estos animales, ¿no? Entonces, el alimento que pasó, que avanzó, va a finalmente ser degradado por las enzimas también biliares, eh, las enzimas pancreáticas y el jugo biliar, ¿sí?
La proteína, todos los protozoarios, todas esas bacterias que llegaron finalmente al abomazo, va a generar una liberación de ácido clorhídrico, la activación de pepsina, el factor intrínseco, todo eso que hablamos, muchachos. ¿Sí es? Recordemos que esos ácidos grasos que son producidos, el ácido acético, propiónico y butírico, ustedes tienen que aprendérselos, ¿sí? Tienen la capacidad de ser absorbidos a través de la pared ruminal. Esa es una capacidad muy importante que tienen esos ácidos grasos. Y también va a tener, o sea, todo lo que hemos hablado de la colecistoquina, esto es todo lo que hemos hablado. Vamos a verlo también dirigido hacia después en el camino de la digestión de esos animales. Esos animales también tienen una fase cefálica de la digestión. Tienen todas las fases, comparten las mismas fases. Por eso prácticamente esos son generales. Lo que pasa es que ya es dependiendo a la especie, por ejemplo, en el caso de ustedes, que yo necesito, que voy a desarrollar. Ustedes mismos escogieron la especie. Entonces yo voy a desarrollar esa especie y vamos a ver cómo funciona este evento fisiológico en esta especie. ¿Sí? Pero prácticamente va a ser igual todo. Varía un poco, ¿sí? Digámoslo, creo que peces, yo la otra vez había leído también, ustedes manejaron lo de peces, ¿sí ves? Entonces, digamos, también habla de, lo único son particularidades histológicas, anatómicas, pero por lo general, digamos, es lo mismo. ¿Sí ves? Que no tenían las glándulas salivales, pero hacía otras labores, sí tenía, digamos, donde se generara la digestión de las proteínas, ¿sí? El estómago, ¿sí? Que tenía el páncreas, todo eso, que tenía particularidades anatómicas y histológicas, sí, pero la función es prácticamente igual. Si vamos a hablar a nivel de receptores y todo eso que ya lo saben, pues vamos a ver que funciona igual. Esta es una particularidad anatómica importante, ¿sí? Que pues la movilidad de la lengua es muy importante, con ellos van a prácticamente a prensar el alimento, pues debido a la ausencia de los incisivos y caninos superiores en el ganado vacuno. ¿Sí? Cuando nosotros miramos no tenían dientecitos arriba. Por lo tanto, la lengua es muy importante. ¿Sí? Hay patologías que generan alteraciones en los movimientos de la lengua. Pero ¿quién maneja el movimiento de la lengua? ¿Qué porción del sistema nervioso, muchachos? Ustedes ya eso lo deben de saber. Los pares craneales, ¿Y como cuál par craneal? el glosofaringeo podría ir ahí, ¿no? También. Sí. ¿Y cuál otro? El nervio vago, el nervio hipoglóseo y el nervio lingual también, el nervio facial cabe ahí, profe. ¿Sí ves? Todo eso ya lo sabemos. Entonces, con la lengua, el ganado es el que va a prensar esa comida. Decía el doctor Pastrana, una eminencia en la nutrición.
ese ponqué, lo decía con qué alegría, porque es verdad, la vaca lo que le gusta es, o sea, usted le da el pasto y ellas, se ponen felices. Entonces, como les digo, también hay, ustedes, también hay una fase cefálica, o sea, todo eso hay que entenderlo. Sí. Y ahí vemos una representación entonces de la digestión de los rumiantes. Cómo el alimento se queda un tiempo en el rumen. El retículo, mira, como por su posición anatómica puede controlar sus movimientos. Nuevamente la última vez. Listo, muchachos. Preguntas. Ahí vamos a tener los compartimentos estomacales en los rumiantes vistos desde la derecha. El rumen, su saco dorsal, el saco ventral, ¿sí? El retículo, el omaso y el ahomaso. Ustedes ya saben esa anatomía. Desde el lado izquierdo vemos entonces más los sacos dorsal, ventral del rumen, ¿sí? El omaso y el ahomaso. Entonces no recordemos. Estómago de los rumiantes. El retículo también lo llamamos redecilla, ¿sí? La mucosa tiene pliegues que se interceptan
ese epitelio escamoso plano estratificado, ¿sí? Es el que llaman menudo, cuando uno se lo va a comer. ¿Sí han comido menudo? Muchachos, Sí, profe, en arroz. Sí, profe. menudo. Eso sí han visto que tiene como unas celdas. Sí, profe. Eso es el retículo. ¿Listo? Muy importante es el retículo. Aquí vemos entonces cómo hay una serie de disposición de los diferentes compuestos que hay en el rumen. Un alimento o una capa gaseosa, mire, y una capa sólida. También hay una capa líquida, ¿sí? Entonces, obviamente que por gravedad, lo líquido va a ir entonces hacia abajo, entonces por eso la capa líquida. Luego, un alimento ya al cual se ha cortado, ha tenido un proceso de remasticación, un alimento fino, mira, y dice que es de ayer. Luego el alimento grueso de hoy, porque tiene que ir a hacer ¿qué? La rumia nuevamente para finalmente volverse alimento fino. Entonces, es para que tengan idea de cómo es una distribución que tienen los diferentes componentes en el rumen. Muy importante, ¿no? Dependiendo de esa distribución, pues se va a generar entonces. ¿Cuáles están más contactos con las bacterias? Pues la porción la capa líquida. Y particularidades del rumen. El rumen entonces es un saco musculoso ubicado al lado izquierdo de la cavidad abdominal. Entonces, ¿dónde va a estar el rumen? Al lado izquierdo. Por eso cuando hacíamos la práctica, mirábamos los movimientos ruminales y nos hacíamos al lado izquierdo. ¿Desde dónde se extiende el rumen? Mira, desde el diafragma hasta la pelvis, o sea que ocupa toda la cavidad abdominal. ¿Dónde miden los movimientos ruminales? Neuta, sí. ¿Neuta dónde? Señor profe, ¿Dónde se miden los movimientos ruminales? en la fosa paralumbar izquierda, ¿no? O en el En la movimiento de fosa la del boca de Ijar. columna. Sí, señor. La fosa del Ijar. Bien, izquierda. ¿Cuántos movimientos ruminales son? Uy, profe, no me acuerdo bien, creo que son 4 por minuto. No, ¿quién dice más? ¿Quién dice menos? ¿Quién dice? ¿Cuánto es la cantidad de movimientos ruminales en campo que se puedan medir? De 2 a 3 cada 2 minutos. Recuerden que hay patologías, muchachos, que coinciden con atonía ruminal o con falta de movimientos ruminales o con un aumento en los movimientos ruminales. Entonces, por eso es muy importante. Digamos, si hay falta o ausencia, se va a generar un timpanismo. O sea, que como se está produciendo esta capa gaseosa, va a aumentar y va a generar presión sobre el animal y el animal va a estar con la molestia de distensión abdominal, como cuando nosotros tenemos igual una molestia que quedamos llenos y empiezan a eructar, ¿sí? Pero la atonía ruminal también hace que se pierda el eructo.
Entonces hay movimientos que pueden, o hay patologías, varias patologías que van a generar entonces lo que llaman el timpanismo. ¿Sí ves? Muy importante para que hay que tocar hacer pasarle una sonda inicialmente, una sonda ororuminal para que libere todo esa cantidad de gas. Recordemos entonces que ese rumen se va a dividir en sacos y pilares, ya ustedes lo saben por su anatomía. Por su histología saben que tienen una mucosa del epitelio escamoso estratificado sin glándulas, presenta numerosas papilas y esas paredes ruminales tienen la capacidad entonces de absorber los ácidos grasos volátiles. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Quién controla los movimientos ruminales? El vago. No se les vaya a olvidar, es igual. Hay respuesta simpática y parasimpática. Lo mismo, muchachos. La parasimpática estimula y si estimula, entonces está influenciado el vago. Y ya sabemos que si está el vago, entonces está la acetilcolina. Y ya sabemos el receptor de acetilcolina, cómo funciona. ¿Sí? Todo Profe, eso ya lo sabemos. Señor, pero digamos cuando hay un timpanismo, en vez de meter la sonda, si se hace una punción en el costado izquierdo también para es una explicar opción. el rumen. Pero sí, es una opción. Pero ya el animal tiene que estar en un estado más crítico, ¿no? Que no se deje pasar sonda. O sea, que el animal, digamos, esté mal y esté hasta postrado. Si el animal empieza, o sea, ustedes solo van a ver al bovino acostarse para rumiar. Se la pasa mascando cuando se acuesta. Pero en el proceso en el que esté haciendo procesos fermentativos y el animal se cae al piso, empieza inclusive a arrojar líquido ruminal por la nariz. O sea, uno lo ve que puede broncoaspirarse y todo el animal. ¿Sí? Y si no se para el animal, se muere rápidamente y se va a timpanizar más rápido. Por ejemplo, en un parto difícil. Entonces el animal no pudo parir y lo llamaron a usted por la mañana. Y cuando usted llega, el animal está postrado. ¿Ustedes qué hacen como médicos? Cambiar el posicionamiento del animal. Exacto, parar al animal. Usted tiene que parar al animal. Porque si ustedes no paran el animal se le timpaniza. Y si se timpaniza, va a generar, pues, eh, puede generar muerte. ¿Sí ves? Ya tenemos que llegar a Chile ahora porque yo estoy en clase. Esperen un segundo. Preguntas.
Démonos un break de 5 minuticos y ya regresamos, ¿vale? Vamos bien. Esto sí, por eso se llama así, procesos fermentativos. No nos vamos a caracterizar a todos, sino... Listo. Tomémonos un tinto. Ya volvemos.
Listo, muchachos, entonces sigamos. ¿Preguntas? ¿Me escuchan? Muchachos. Sí, profe. Listo. Bueno, estómago de los rumiantes, el omaso, librillo o libro porque tiene como una especie de hojas. Está situado a la derecha del rumen y el retículo e inmediatamente después del hígado. Internamente está compuesto entonces por láminas musculares con papilas cortas y achatadas que ayudan a desmenuzar los vegetales fibrosos antes de que lleguen al ahomaso. Presenta una mucosa con epitelio plano estratificado. El verdadero estómago va a ser entonces el ahomaso, también cuajar, denominado vulgarmente. En la primera porción va a tener entonces una porción glandular. eh, Está ubicado en la porción ventral del omaso. Contiene epitelio cilíndrico simple. Las regiones glandulares de la mucosa similar al del no rumiante. Va a tener una porción glandular cardíaca, una porción glandular fúndica y una porción glandular pilórica, tal cual como lo veíamos en los no rumiantes. ¿Listo? Eso es una particular muy importante. Entonces, toda la digestión de la porción glandular, todo lo que vimos anteriormente se va a llevar tal cual la gastrina, la secretina, colecistoquinina, las criptas gástricas, todo eso es tal cual lo vimos en los no rumiantes, ¿sí? Entonces, tengámoslo en cuenta. En cuanto al intestino delgado, entonces vamos a tener movimientos peristálticos, segmentarios, antiperistálticos. Al sistema vascular también tiene la circulación mayor y la porta hepática. ¿Sí? Lo mismo va a ocurrir a nivel intestinal, va a entonces tener una sasimoidea, es donde van a ir a desembocar los conductos eh, pancreático y conducto colédoco con sus diferentes contenidos y se van a vertir entonces en el intestino para ayudar a degradar entonces aún más el alimento, ¿sí? Va a ser tal cual lo vimos en los no rumiantes. Vamos a tener diferentes órganos y en una vaca adulta, la capacidad que tiene, ¿sí? Mira esa capacidad del rumen en kilogramos, más o menos 100 kilogramos, un 67% tiene su capacidad máxima, el omaso 5, permite 11 kilogramos, el ahomaso 4, permite 14 kilogramos. En el intestino delgado vamos a tener una capacidad de 45 kilogramos, en el ciego de 7 y en el intestino grueso de 21, ¿sí? En cuanto a la capacidad, vemos que la mayor capacidad entonces va a estar concentrada de todo el alimento, va a estar concentrada en el rumen y retículo, generando procesos fermentativos, ¿sí? En el intestino delgado, obviamente que va a venir también absorción de electrolitos, de sodio, tal cual lo veíamos
va a corresponder a un 21% del alimento va a estar ahí. Mira que el ciego no hay. El ciego no, no está desarrollado en esta especie como lo es en otras especies que su proceso de fermentación lo hacen ahí en el ciego, como por ejemplo los equidos. Y en el intestino grueso, pues el 13% va a estar de todo ese contenido. Vamos a ver que, digamos, los diferentes tamaños en diferentes edades, ¿sí ves? Entonces, recuerden que todo lo de la gotera esofágica, que era la comunicación entre el esófago y el abomaso, era para permitir el desarrollo de los demás compartimentos, en especial del rumen. ¿Sí? Entonces, mira el tamaño del rumen a los 3 días de edad. Y así, mira el crecimiento hacia las 4 semanas de edad. Hay un crecimiento bastante grande a los 3 meses de edad, y finalmente en el individuo adulto el rumen es más grande que el abomaso, que inicialmente era más grande cuando era recién nacido. ¿Sí? Todos esos cambios permiten entonces que se cierre la gotera esofágica y permita el desarrollo final del rumen para que se empiece a utilizar ya esos procesos entonces ruminales, esos procesos de fermentación. Sí, entonces hay un tiempo de desarrollo. Algunas teorías dicen que las bacterias las obtienen del ambiente, que el mismo hecho de consumir el pasto, porque el bovino al ver a su mamá comiendo el pasto, él también va a querer esos inicios en que consume ese pasto, permite que, eh, pues que haya una proliferación de bacterias en el rumen. Lo mismo el contacto con su madre permite entonces que esas bacterias también pasen al bebé y puedan desarrollarse. Em, entonces, tener en cuenta todos los procesos en los rumiantes, todas esas patologías del rumen, muy importante, muchachos. ¿Sí? Si, digamos, se obstruye el esófago el rumiante, por ejemplo, porque lo dejaron en un cultivo de pronto de papa y se comió una papa demasiado grande o una cebolla, esa obstrucción del esófago también va a generar problemas ruminales. ¿Sí? Las atonías ruminales, indigestiones, ¿sí? Varios sucesos que va a generar cuando comen puntillas, todo eso genera problemas. Aquí ya estamos es en el estómago, y pues muestran los diferentes tipos de mucosa que hay en los diferentes estómagos. Mira que el del hombre se parece al del perro. ¿Sí? Entonces contienen epitelio escamoso estratificado, mucosa del cardio, mucosa gástrica, mucosa pilórica. ¿Sí? Entonces vemos acá en el hombre, entonces la mucosa gástrica es bastante amplia, lo mismo en el perro, un poco más reducida el fundus en el cerdo y en el caballo. ¿Sí? Es muy importante. Mira la llama, tan poquita esa mucosa gástrica, es diminuta porque no consumen proteína, entonces por lo tanto no es tan grande. Pero aquí también hay criptas gástricas que van a liberar entonces ácido clorhídrico, pepsinógeno, factor intrínseco, todo eso que va a ayudar a una digestión de las proteínas. ¿De dónde vienen las proteínas en estos animales, en estos rumiantes? Pues obviamente de lo que decíamos del arrastre de bacterias y de protozoarios, que finalmente pues la digestión se va a llevar a cabo aquí a nivel del abomaso. Por eso es tan corta, pero igual eh, no carece de ella, o sea, no está presente.
hay unas variaciones obviamente en la anatomía del intestino grueso. Aquellos animales que lleven a cabo su proceso de fermentación pues en ese intestino grueso, como por ejemplo el caballo, pues lo va a tener más desarrollado que las demás especies, ¿sí? Entonces vemos el perro con su intestino bastante corto, su ciego, no tan desarrollado, un colon ascendente, un colon transverso, un colon descendente, ¿sí? Vemos que en el cerdo es un poco más desarrollado, ¿sí? Debido pues a que inicialmente el cerdo no tiene tanta mucosa gástrica y la alimentación en algo la va a llevar a nivel de los ciegos. El rumiante pues no los tiene tan desarrollados, vemos el tamaño normal, intestino delgado, el ciego, el colon, ¿sí? Solamente para la absorción eh, de agua y electrolitos, ¿sí? Y el caballo, mientras que el caballo sí lo tiene bastante desarrollado, porque el caballo pues en el ciego y el colon va de alguna manera a generar todos estos procesos de fermentación, ¿sí? Y ahí tenemos, así como hay rumiantes y tienen el rumen y su fermentación es en el rumen, hay herbívoros que no son rumiantes y su fermentación va a ser entonces en el ciego, como ocurre entonces en los equidos, y en este caso escogí al conejo que pues tanto se ha familiarizado con el hombre y ya es una mascota más que se lleva pues a cabo acá en la ciudad. Entonces, importante que esa fermentación es en el ciego, ¿sí? Eh, que el ciego va a estar entonces al lado derecho del animal, ¿sí? A comparación del rumen está en el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, todos los acontecimientos que hablábamos de la fermentación en ámbitos de proliferación de bacterias y todo eso, va a ocurrir exactamente lo mismo en el equido y en el conejo. Lo único es que ya no es en el rumen, sino va a ser entonces en el ciego y en el colon, o sea, en el intestino grueso. Esa porción del intestino grueso se va a llevar el proceso de fermentación, tiene la misma capacidad del rumen que puede atravesar la barrera del ciego y absorberse por esa vía, ¿sí? Igual recuerden que los ácidos grasos en todas las especies se van a absorber entonces en el intestino grueso, entonces es más rápido esa absorción de ese tipo de moléculas que de pronto otro tipo, ¿sí? Entonces por eso se lleva a cabo la fermentación en esta porción. Pero igual se van a generar los mismos ácidos grasos volátiles, propiónico, butírico, acético, ¿sí? Tal cual como se llevaba, digamos, a nivel del rumen. Y pues, digamos, ¿tienen alguna pregunta? Listo, muchachos. Yo creo que podemos dejar hasta acá porque ya empezamos las clases de respiratorio. ¿O quieren seguir con respiratorio de una vez? Preguntas. Ya iniciamos fisiología respiratoria. Señora,
Dime, no te escuché bien, qué pena. ¿Y si empezamos la clase atrás? Listo, no hay problema. Preguntas entonces. Listo, muchachos. Entonces nos vemos la próxima clase. Gracias. Listo, Dios los bendiga. Chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.